Bueno, vamos al mensaje de hoy. Dile al que está a tu lado, Dios me va a bendecir. Recuerda que estamos en una época, yo recuerdo que Dios nos hablaba de desierto, de desierto, de desierto. Y veníamos de muchos años de crisis en diferentes ámbitos. Pero hoy Dios está cambiando la palabra. Dios está hablando de qué? De que nos va a bendecir. Amén. Fin del desierto, fin de la prueba, fin del problema. Amén. A la iglesia apagada. Yo como que le estoy, vamos a ver a quién le predico por acá. Fin del problema, fin del desierto, fin de la escasez. Viene época de bendición y de prosperidad. Diga conmigo el amor de Dios. Me gustó mucho la forma como explicaba la pastora, que de pronto es que no es que hayamos dejado de amar a Dios, sino que hay otra cosa, otra persona, otras actividades a las cuales le hemos cogido tanto amor y aprecio que hoy las ponemos por encima de Dios. Quiero titular el mensaje de la siguiente manera: el amor de Dios en los momentos difíciles de José. Diga conmigo, el amor de Dios en mis momentos difíciles. Voy a hablarte de José, pero cuando te esté hablando de José, te estoy hablando de ti y de mí. Amén. José no el padre adoptivo de Jesús, sino de José, el hijo de Jacob, el que fue vendido como esclavo a Egipto. El amor de Dios en los momentos difíciles. Diga conmigo, el amor de Dios no solo se ve en el éxito, sino en los momentos difíciles. A veces nosotros tenemos una concepción errada porque como no tenemos una relación cercana a Dios, no entendemos a Dios. Y cuando vienen los momentos difíciles, pensamos que el amor de Dios se acabó. La gente cree que en el triunfo, que en el éxito, que en la bendición es que está el amor de Dios. No. El amor de tu mamá también está cuando te tiró el chancletazo. ¿Cuántos dicen amén? El amor de un padre también fue evidenciado el día que te castigó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces a veces creemos, no, el amor de Dios es cuando me dan. Mira, por experiencia te digo, muchas veces a un hijo uno le da y no agradece ni entiende por qué le dan. Amén. Así somos nosotros. Así son nosotros, que a veces es necesario los chancletazos espirituales de Dios, las pruebas de Dios, para que veamos el amor de Dios. Amén. Porque cuando las cosas andan mal, lo primero que le achacamos el problema es ¿quién? A Dios. Como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Como si Dios se hubiera alejado de nosotros. No, Dios no se aleja de nosotros. El que se aleja de Dios somos nosotros. Amén. Quiero hablarte de 6 cosas cuando Dios le mostró el amor de Dios a José en medio de situaciones difíciles. Primero, cuando José fue esclavo en tierra extraña. Mira lo que te estoy diciendo, esclavo. Diga conmigo, esclavo. Diga conmigo, esclavo. Ninguno aquí es esclavo. Por más duro que le toque, no es esclavo. Esclavo es la peor condición de un ser humano durante toda la historia. Esclavo es una persona sin derechos y usted se queja por sus derechos. Esclavo es una persona con obligaciones pero sin derechos. Una persona con muchas obligaciones pero sin paga. Una persona maltratada, humillada. Eso es un esclavo. Pero Dios le iba a mostrar a José, ahora en su nueva etapa de esclavo, porque José fue un niño mimado. José era un muchacho que tenía la mejor ropa de la época. Dice que tenía túnica de colores. En esa época tenían negro, tenían blanco. Los colores eran muy caros, muy costosos, muy difícil hacerlo. Hoy por hoy cualquiera tiene una camisa de un color. La hermana está de rojo, ¿sí? La hermana está de verde. Eso.
Eso es normal hoy, pero en la antigüedad, producir esos colores de tela era muy difícil. Génesis 39. El Señor estaba con José. Diga conmigo, ¿el Señor qué? Cuando Dios está con uno, sin importar la circunstancia, Dios está mostrando que nos ama. Quiero que lo repita. Cuando Dios está conmigo, a pesar de las circunstancias adversas, es que Dios está mostrando que me ama. El Señor estaba con José así que tuvo éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Diga conmigo, mientras estuvo como esclavo en la casa de su amo egipcio, el Señor estaba con José. Por lo tanto, tuvo éxito en su trabajo. Y cuando te digo éxito en su trabajo, no quiere decir que devengaba más, porque era esclavo y no devengaba. Estaba diciendo que al amo le iba mejor. El amo empezó a prosperar. Pastor, pero ¿cómo así que el amo? Sí, el amo, el jefe. Si verdaderamente tú caminas con Dios, tu jefe tiene que empezar a prosperar. Si tú no caminas con Dios, tu jefe no prospera. Y tú menos. Amén. Potifar notó esto. Potifar era el jefe. O el jefe no, el amo. Es diferente un amo a un jefe. Porque un amo es el dueño. Un jefe no es el dueño de nadie. Potifar notó esto y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Mira cómo Dios se manifestaba en medio de una situación difícil para José. José estaba solo, lejos de su familia. Un muchacho de tan solo 17 años, acostumbrado al amor de su padre, porque era el consentido de su papá Jacob, del cuidado de su madre, ahora es llevado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Es decir, sintió el rechazo de su familia, el abandono de su familia. Fue vendido a una tierra extraña, con costumbres extrañas. Dile que está a tu lado, ¡hey, no te duermas! Con costumbres extrañas, con idioma extraño. ¿Sí? Imagínate eso. Y allí en ese lugar, a él le toca ponerse a trabajar, pero Dios estaba con él. Y el amo de él se dio cuenta que su Dios lo bendecía. Amén. Génesis 39:5. Desde el día en que José quedó a cargo de la casa y de los bienes de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Cristiano que no bendiga el empleo donde está, la empresa donde está, porque no está caminando con Dios. Amén. Amén. Tiene que haber una bendición. Cuando tú llegas a un lugar, tú tienes que ser la luz en medio de la oscuridad. Tú tienes que ser el faro, ¿aló? Tú tienes que ser el guía, amén. Todas las cosas de la casa y del campo prosperaron. O sea, estaba a cargo de la casa y de la finca. Y todo prosperó. Amén. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, te dice el Señor. No sé para quién fue esto. Yo creo que fue para acá. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, te dice el Señor. Aquí están dormidos. Por aquí escucho unos amenes, por acá. Dios te manda a decir, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Esas aguas profundas puede ser tu desesperación, puede ser tu enfermedad, puede ser tu crisis, pero Dios te dice, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Ríos de dificultad, no está hablando de ríos de agua de verdad, sino por ríos caudalosos de dificultad, yo estaré contigo. Ahí se muestra el amor de Dios, no solo en el triunfo, no solo en el éxito, sino que en medio de cada situación adversa que tú vives, Él está contigo. Cuando pases por el fuego de la opresión, ojo eso, fuego de la opresión, eso tiene que ver aquí. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirás o no te consumirán. No te vas a querer quitar la vida, no vas a querer acabar con todo. ¿Por qué? Porque a pesar de que estás oprimido en tu mente, estás desesperado, Dios está contigo.
Segundo punto que saco yo de la vida de José, donde Dios le mostró el amor. Cuando José fue acusado injustamente y encarcelado. José fue acusado injustamente. Mira, cuando uno es acusado injustamente no es para llorar. Cuando uno es acusado injustamente es con una sola finalidad, para que Dios muestre su poder. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando hace 2 o 3 años, ya ni me acuerdo si fueron 2 o 3 años, que tuve el último empleo en el cual fui muy bendecido, pero salí por acusaciones, salí con todo tipo de acusaciones, inclusive me habían acusado de desfalco, me habían acusado inclusive lo iban a hacer legalmente, pero ahí estuvo Dios y evitó todo. ¿Por qué? Porque sabían que no podían probar nada. Amén. Entonces, cuando estén en momentos difíciles, es porque Dios quiere mostrar su poder. Dios no te va a dejar solo, amén, aunque sean acusaciones falsas, porque hay gente que se pone indignada porque acusaciones falsas. Mira, eso es lo más normal en un creyente. ¿Aló? En un creyente que está caminando firme, que lo acusen falsamente, eso es normal. Amén, como dijo la hermana, normalito. Cuando usted camina bien firme con el Señor, acusaciones falsas y señalamiento es lo que le va a llegar. Amén. Entonces José fue llevado a la cárcel, donde estaban presos los prisioneros del rey, y allí permaneció. Pero el Señor estaba con José en la cárcel. ¿El Señor estaba con José dónde? En tu cárcel también está el Señor. Pastor, ¿cuál es mi cárcel? Yo no estaba en cárcel. ¿Que no? A veces no sientes que hay como unos barrotes que no te dejan salir. Los barrotes pueden ser, la cárcel puede ser económica. Te sientes ahí aprisionado y no puedes hacer nada. O puede ser emocional. O puede ser familiar. Sientes como que tu casa es una cárcel, como que estás encerrado en una ¿cómo es? Monotonía, eso. Yo no sé cuál es tu cárcel hoy. Pero ahí en tu cárcel, el Señor te dice, yo estoy contigo. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Ay, no, pero si el Señor está conmigo, me tiene que sacar de la cárcel. No, espérate. Dile que a tu lado eso no funciona así. Es como los niños que dicen, ay, si tú verdaderamente me amas, me tienes que dar el regalo. Porque te amo, no te doy el regalo, porque no te lo mereces. Amén. Porque te amo, no te lo doy, porque te portaste mal. ¿Estamos o no estamos? Amén. Entonces hay gente que dice, Señor, si verdaderamente me amas, ¿por qué no me sanas? Si verdaderamente me amas, ¿por qué no me sacas de este lío? ¿Por qué no me sacas de este problema con mi pareja o con mis hijos? No es que Dios, por el amor que te tiene, va a hacer que ahí en medio de ese problema tú puedas vivir el proceso. Amén. Y el Señor hizo que José fuera el favorito del encargado de la cárcel. Diga conmigo, seguía en la cárcel, no lo sacó de la cárcel, pero hizo que fuera el favorito del encargado de la cárcel. Dice que le entregaron las llaves. Imagínate un preso con la llave de la cárcel, donde fuera de los malos, ya se hubiera volado y hubiera cobrado se hubiera vuelto millonario ahí. Pila. Consíganse 10 millones cada uno y los dejo salir. Pero resulta que andaba con la llave y a pesar de que era preso, no se torcía, porque los cristianos no se tuercen. Amén. Los cristianos no se tuercen por plata. Los cristianos no se mueven por pasteles. Ah, ya entendieron. Génesis 39, 23. El encargado no tenía de qué preocuparse. Ojo a esto que te voy a decir. Cuando uno camina con Dios, nuestro jefe no tiene por qué preocuparse. Amén. Cuando un empleado es cristiano, creyente, y el jefe tiene que estar encima, es porque esta persona no tiene una cercanía con Dios. Amén.
Pero una persona que está caminando con Dios, el jefe no tiene de qué preocuparse, al contrario. Amén. Hace 2, 3 años que yo tenía jefe. Mi jefe no tenía de qué preocuparse. Yo le puse la empresa a caminar. Hice lo que nunca hizo él. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo. No porque yo soy yo. Yo no era nadie. Es porque Dios estaba conmigo. Amén. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Mi amado estudiante, su profesor no tiene que preocuparse contigo. ¿Aló? Porque los cristianos tienen que ser los mejores. No puede ser el mediocre, no puede ser el que siempre está esperando que lo ayuden. Porque Dios está contigo. Y no se te ocurra decirle a Dios que te sople en un examen. El Señor te abrirá la mente solo y solo si estudiaste. Mira lo que estoy diciendo. Solo si estudiaste, te abrirá la mente y te hará recordar la respuesta correcta. Amén. Pero no pretendas que te soples si no has estudiado. No pretendas que te ayude si no has trabajado. Amén. No pretendas que te ayude si no te has esforzado. Están conociendo quién es el Dios de la Biblia, ¿verdad? El Señor estaba con él y daba éxito en todo lo que hacía. ¿Cómo qué? Como ayudante sapo del encargado de la cárcel. Porque cualquiera diría, sapo, ¿acaso te pagan por eso? No, no le pagaban porque era preso. Amén. Diga conmigo, nosotros siempre donde estemos tenemos que brillar. Y tenemos que hacer que el lugar en donde llegamos brille. Amén. Salmo 9, del 9 al 10. El Señor es un refugio para los oprimidos. ¿Está usted oprimido? El Señor es tu refugio. Un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Amén. Por eso a José no lo abandonó. Porque lo buscaba, porque dice que el Señor no abandona al que lo busca. José, en medio de la situación precaria que vivía, primero como esclavo y segundo como preso, buscaba al Señor, porque ahí dice que el Señor no abandona a los que lo buscan. Diga conmigo, si yo no lo busco, Dios me puede abandonar. ¿Por qué? Porque si yo no lo busco, el primero que lo abandoné fui yo, no él. Amén. Tercero, cuando José fue olvidado por el copero. Resulta que José estaba en la cárcel. Y el copero y el panadero del rey, eso es algo exclusivo solo de un rey, tener un copero en casa y un panadero en casa. Dice la Biblia que ellos tuvieron un sueño. Ellos también estaban en la cárcel por algo que cometieron, pero todavía no se sabía quién era el culpable, si el copero o el panadero. Estaban en juicio. Entonces José le interpretó el sueño al copero y le dijo, mira, usted va a salir de acá, usted es inocente. El sueño que acaba de tener significa que usted va a salir de acá. Pero ya que te estoy contando lo que va a pasar, espero que cuando salgas te acuerdes de mí. Y el copero efectivamente salió libre de la cárcel. ¿Y sabe qué pasó? Se le olvidó. Porque al que está bien se le olvida el que está mal, ¿cierto? Amén. Pero José seguía, diga conmigo, José seguía buscando al Señor. José seguía orando. José seguía clamando. ¿Aló? Génesis 41. Entonces el faraón mandó llamar a José de inmediato. Porque resulta que el faraón tuvo un sueño y nadie se lo interpretaba.
Y el copero que estaba atendiendo al rey, dice que se acordó que en la cárcel había alguien que interpretaba sueños. Entonces Faraón mandó llamar a José de inmediato y lo sacaron enseguida de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, se presentó ante el Faraón. Entonces el Faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, claramente nadie es tan inteligente ni sabio como... Eso era mentira, pero eso era lo que pensaba Faraón, que José era sabio e inteligente. Diga conmigo, yo no soy, hágase así, yo no soy el sabio e inteligente, es el que está conmigo. Amén. Bonita hora de darme hipo a mí. Quedarás a cargo de mi corte. Imagínate el faraón, después de haberle José interpretado el sueño, le dice: quedarás a cargo de mi corte. Y todo mi pueblo recibirá órdenes de ti. Oye, quedó a cargo de la casa de Potifar, de la finca de Potifar, después de la cárcel y ahora del reino más grande de la época. Es como quedar a cargo de Estados Unidos hoy, del reino de Egipto. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. Es decir, que José llegó a ser el segundo hombre más importante de la tierra. Diga conmigo, el segundo más importante de la tierra. Porque Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios estaba con él. A pesar de que estaba lejos de su papá, lejos de su tierra, lejos de sus hermanos, lejos de lo que él amaba. Amén. Así que mis queridos hermanos, no sé cuál es tu situación, no sé qué estás viviendo, pero Dios sí sabe lo que estás viviendo. Solo Dios sabía que estaba viviendo José. Solo Dios sabía la angustia de José, la soledad de José. Solo Dios sabía la tristeza de José. Amén. ¿Y por qué lo sabía? Porque José lo buscaba. Pero Dios no está en todas partes. Sí está en todas partes, pero Él solamente oye a los que lo buscan. Amén. Amén. Habacuc 2:3. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Ojo lo que viene. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Aunque parezca que se demora en llegar. ¿Cuántos dicen, parece mi vida? Espera con paciencia. Porque sin lugar a dudas sucederá. No sé. ¿Cuántos van a ser bendecidos? No se demora. Viene. Dios nos está prometiendo algo. Amén. Cuarto. Cuando Dios formaba el carácter de José en el sufrimiento, ahí estaba el amor de Dios. Diga conmigo, formando el carácter. ¿Usted cree que el carácter de un hijo no se forma cuando usted lo castiga? Amén. Cuando usted le quita los privilegios. ¿Aló? Entonces Dios estaba ahí formando el carácter de José. Salmo 105. Entonces envió a alguien a Egipto antes que a ellos. Entonces envió a alguien a Egipto antes que ellos, a José, vendido como esclavos. Le lastimaron los pies con grilletes y le pusieron un collar de hierro al cuello. ¿Estás entendiendo qué es ser un esclavo? Collar de hierro en el cuello, unos grilletes en los pies, en las manos. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. El carácter se forma en la adversidad, no en el éxito. El carácter lo forma cuando tienes un jefe exigente.
El carácter lo forma cuando tienes unos padres duros. ¿Aló? Padres alcahuetas no forman carácter. Amén. Dile al que está cerca, en la dificultad, Dios te está formando el carácter. Por eso le tocó pasar por cárcel, por esclavo, para llegar a ser el segundo hombre más importante sobre la tierra. Porque necesitaba el carácter. Diga conmigo, el carácter. Y el carácter no es algo que se compra en la tienda de la esquina. El carácter es algo que se fabrica con el tiempo. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Diga conmigo, parece que no cooperaran. Sí, están cooperando. Tú miras y dices, uy, pero esto es adverso. No, pero todo eso está cooperando para que te vaya bien. Amén. Esa circunstancia difícil está cooperando para que te vaya bien. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Diga conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Pastor, ¿cuál es mi propósito? Cada vez que aquí te predicas, te está predicando el propósito de Dios contigo. Amén. Pero es que yo estoy mal. ¿Qué hubiera dicho José como esclavos? Ojo, es que José no llegó a manejar la casa y la hacienda de primero. Lo primero que le pusieron fue a lavar letrinas. Ese fue su primer trabajo en la casa de Potifar. Pero las letrinas quedaban tan bien limpias. Ojo, hay una diferencia muy grande entre lavar una letrina y lavar un inodoro. ¿Aló? Porque la letrina, para el que no sabe, es un depósito donde cae todo eso. Y usted tiene que ir con una palita, taparse la nariz y empezar a recoger la caca. La caca de humano no huele igual a la caca de vaca. Amén. Entonces, hacía tan bien su trabajo que dijo Potifar, lo voy a poner de administrador de mi casa y de mi hacienda. Cuando era administrador de la casa y de la hacienda de Potifar, Potifar dijo, este es bendecido por Dios de una manera extraordinaria. Desde que Él está conmigo al frente, prospero en todo. Después lo calumnian, lo meten en la cárcel, y allí en la cárcel dice que se vuelve la mano derecha del encargado de la cárcel. Y Dios estaba con él y lo prosperó en la cárcel. Le interpreta el sueño a un copero. El copero se olvida de él. Pero la vida tiene revancha. Amén. Y el faraón tiene un sueño y exige que alguien se lo interprete. Y resulta que nadie se lo interpretaba. Entonces el copero se ve presionado a decir que él conocía a alguien en la cárcel llamado José, que él interpretaba sueños. El faraón lo llama. José le interpreta el sueño, y no solo le interpreta el sueño, sino le da lo que él tiene que hacer. Mire lo que le dice. El sueño representa esto. Bueno, Su Majestad, usted lo que tiene que hacer es buscarse una persona idónea. Una persona que durante los 7 años que vienen de abundancia sea capaz de construir ciudades de almacenaje y guardar todo el grano, para cuando vengan los 7 años de escasez, este grano sea vendido. Así, de esta manera, aprovecharemos la escasez para que usted se vuelva el hombre más rico del mundo. Al faraón se le iban saliendo los ojos, digo, ¿y dónde encontraré una persona tan brillante como tú? A partir de ahora serás el segundo al mando. Solo yo estaré por encima de ti en rango. Todo lo que se haga en este país estará a tu cargo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mis amados, ¿dónde aprendió a administrar una nación
Yo te pregunto, ¿dónde aprendió a administrar una nación José? En la hacienda, en la casa, en la cárcel. ¿Aló? ¿Aló? Por eso, cuando uno vote por alguien, tiene que ver qué ha administrado. Una persona que no ha administrado nada, que no ha hecho un negocio, no es capaz de administrar una nación. Una nación solo la administra alguien que tenga capacidad administrativa, que sea verdaderamente una persona brillante. ¿Aló? Uno no puede llegar a administrar algo si no ha administrado nunca nada. La Biblia dice que uno tiene que ser fiel en lo poco. Amén. Hay gente que empezó por administrar una tienda, administrar la venta de boli en la casa, de hielo en la casa. Pero por algún lado se comienza, amén. Pero una persona que nunca ha trabajado o que nunca ha tenido su empresa, una persona que nunca ha tenido empleados, no sabe qué es lo que es pagar una nómina. Amén. Nunca vote por alguien que nunca ha tenido un negocio, porque lo va a quebrar. Amén. O si no, miren cómo está Colombia hoy. Según el Banco Mundial estamos quebrados. Lo que pasa es que a nosotros nos dan unas cifras mentirosas. Una cosa es lo que dicen los reportes aquí internos y otra cosa es lo que dicen a las personas que le debemos. Mira esto, que pagaron la deuda externa. ¿Sabes cómo pagaron la deuda externa? La mayoría de deuda que se tenía, producto del COVID, se tenía a un interés del 2-3%. ¿Sabe qué se hizo en este gobierno? Se compraron, o más bien se empeñaron títulos valores a un interés del 12-13% y se pagó la deuda anterior. Hay que estar muy bruto para hacer eso. Si uno tiene una deuda del 2 o 3%, no se va a meter una del 12-13%. Es decir, tapé un hueco con otro hueco, pero el otro hueco es más grande. Eso es como tener una deuda en un banco y usted ir a pedirle prestado un pagadiario. Amén. Pero como no ha administrado nada, pues no sabe administrar. Amén. José fue la forma más impresionante de entender cómo llegó a administrar un reino, porque fue tremendo administrando una cárcel. Fue tremendo administrando una hacienda y una mansión, porque Potifar no tenía una casa como la nuestra, tenía una mansión. Amén. Administrando empleados, pagándoles. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, ¿cuántos tienen problemas? Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es decir, que si usted no se alegra en los problemas, quiere decir que no ha aprendido. Diga conmigo, si yo no me alegro en el problema, yo no he aprendido nada. Considérese todo problema como la oportunidad para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Diga conmigo, mi constancia tiene que desarrollarse. ¿Qué es constancia? El más grande presidente de los Estados Unidos, llamado Abraham Lincoln, por allá hace como casi 200 años, tuvo que lanzarse a la presidencia muchas veces. Eso era constancia. Una, otra, hasta que quedó. Eso es constancia. Así que si usted emprende algo y no le da, siga con constancia hasta que le dé. Amén.
Siga buscando lo que necesita hasta que lo encuentre, amén. Con constancia. Porque eso desarrolla tu carácter. Todo lo que usted vive desarrolla su carácter. Ahora, ¿qué es no tener carácter? Ojo lo que le voy a decir. Y antes de decir que no es tener carácter, quiero hablarle de la gente que dice, es que esa persona tiene carácter porque vive bravo todo el día. No, es otra cosa, es otro tipo de mal dicho carácter, amén. Cuando habla de carácter, es que a usted no le debe afectar si hablan de usted o no hablan de usted. Amén. Cuando te hablan de carácter, es que usted, a pesar de que tenga problemas, usted sigue firme, creyendo. Una persona sin carácter es una persona que tiene un problema y huye. ¿Aló? Es una persona que tiene dos compromisos y deja uno para quedarse con el otro. La persona con carácter enfrenta los dos compromisos. ¿Aló? Una persona con carácter es una persona que permanece. ¿Aló? A pesar de la dificultad. Y recuerdo yo como mi esposa les contaba a ustedes cuando ella predicó hace como 3 semanas o 4, que ella se lamenta de que sus padres la hayan sacado del colegio grande. ¿Por qué? Porque ahí estaba formando su carácter con el profesor. Estamos, ¿cierto? Diga conmigo, uno forma el carácter con gente dura. Nadie forma carácter con gente blanda. Así que dele gloria a Dios si tiene profesores duros, o si tiene una pareja dura, o si tiene gente dura a su alrededor. Amén. Es que a nosotros nos gusta que nos soben. Ah, bien, bacano. Pero ¿y cuando nos dan palo? Porque si lo hacemos mal, no tienen que dar palo, ¿o no? Pero tener carácter es que me están dando palo y yo veo por qué me dan palo, corrijo y sigo adelante. Amén. Quinto, cuando José entendió el propósito de Dios detrás del dolor. Diga conmigo, José entendió el propósito de Dios detrás del dolor. Detrás de todo dolor hay un propósito. Detrás de toda adversidad hay un propósito. Detrás de todo problema hay un propósito. Génesis 45. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido a este lugar. Le está hablando a sus hermanos. Le dice, pero no se inquieten ni se molesten con ustedes mismos por haberme vendido a este lugar. Fue Dios quien me envió aquí antes que ustedes para preservarles la vida. Ya lo había entendido. Él había entendido que él fue llevado allá para preservarle la vida a su pueblo. No porque sus hermanos fueron malos, sino que era un propósito para preservar la vida de su gente. Amén. Entonces, cuando llegan sus hermanos que estaban, mejor dicho, arrepentidos, no sabían cómo darle la cara a José, y ahora José, imagínate, era el segundo hombre más importante del mundo. Ellos le dicen, tranquilos, no se afanen, yo ya entendí el propósito de Dios. No fueron ustedes los que me mandaron acá, fue Dios quien para preservarlo me mandó acá. Dios me ha enviado a este lugar antes que ustedes, para preservarle la vida a muchas personas y para mantenerlos vivos mediante una gran liberación. Jeremías, pero yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sabe el plan que usted tiene, que Dios tiene con usted? Para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos quieren un futuro y una esperanza? Amén. Sexto, cuando José reconoció que Dios transformó el mal en bien. El amor de Dios se muestra cuando uno reconoce que Dios transforma el mal en bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, le estaré contando él a sus hermanos. Ustedes propusieron hacerme mal al venderme, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso
en este cargo para que él pudiera salvar la vida de muchas personas. No solamente estaba salvando a su familia, estaba salvando a toda la humanidad que estaba en ese imperio, que se iban a morir de hambre. Pero su estrategia económica, escúchame, estrategia económica. José le dio una estrategia económica, no solamente le interpretó el sueño a Faraón, sino le dio una estrategia económica. Por eso Faraón lo contrató. Amén. ¿Qué quiero decirte? Usted no puede poner a alguien a gobernar si no tiene una estrategia económica. ¿Aló? Y una estrategia económica no puede ser inventada. No es que aquí en este libro dice, entonces, que la haya hecho, amén. Que haya tenido su negocio y le haya funcionado. ¿Aló? La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Ayúdeme a leer, por favor. ¿La persona qué? Pero el Señor llega al rescate en cada... Ah, es que usted cree que porque usted es íntegro no tiene dificultades. Claro que sí. Por ser íntegro tiene dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pero al que no es íntegro no llega al rescate. Al que no es íntegro le llega ahorita la DEA y se lo llevan para Estados Unidos y le ponen pijama naranja. Pero al que es íntegro, Dios sale a su defensa. Amén. Romanos capítulo 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cuántos quieren tener resistencia? Uno no puede generar resistencia si no tiene pruebas y dificultades. Esa que tiene usted en su casa, esa que usted tiene en el bolsillo, esa que usted tiene con los de su alrededor, esa. ¿Aló? Y la resistencia desarrolla firmeza de... Ya sabe por qué José tenía carácter, ¿verdad? Y ya sabe por qué usted no tiene carácter. Porque usted a la más mínima adversidad sale corriendo. Pero nosotros no somos de ese tipo de personas, somos de los que ante el problema damos la cara y seguimos peleando. Amén. ¿Aló? De los que no nos dejamos amedrentar por la situación que esté pasando a nuestro alrededor. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Solo el que tiene carácter se va a salvar. El que no tiene carácter en cualquier momento deja esto. Amén. Se aleja del Señor. Amén. O sea que solo una persona con carácter llegará como José lejos y tendrá salvación. Las personas sin carácter son aquellas que cuando llega lo malo se alejan. Amén. ¿Aló? Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La Biblia dice que para tener el Espíritu Santo es necesario pedírselo al Padre. Si usted le quiere pedir al Padre, Él le da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llena ¿de qué? De su amor. Esa es la función del Espíritu Santo, llenarnos de su amor. Entonces, si la gente me dice, ay pastor, yo me siento solo, yo me siento triste, yo me siento desesperado, yo me siento que nadie me ayuda, es una persona que no tiene ¿qué? Al Espíritu Santo. Porque no se lo ha pedido a Dios. Porque le pide a Dios resolver los problemas, pero no le pide a Dios el Espíritu Santo. Pídale el Espíritu Santo. Eso le da amor, le da paz. Es más fácil resolver problemas con amor y con paz, amén. Amor y paz en el corazón. Diga conmigo, hay momentos para gritar, hay momentos para exigir, hay momentos para quedarse callado. Tener carácter es saber qué hacer en cada momento dado.
Ay, es que el pastor me dijo que tenía que ser con amor. No, lleno de amor, pero lleno de amor tú puedes exigir, amén. Lleno de amor tú puedes levantar el tono de tu voz un poquito para llamar la atención. ¿Aló? El amor de Dios en los tiempos difíciles de José. Hemos predicado 6 puntos que yo sé que usted le ha edificado. En tus momentos difíciles, ahí está el amor de Dios. Bounce.